esta estructura tiene más de 50 años. Quiere decir que ya cumplió su vida útil, ¿no? O sea, a nivel de proyecto ya se puede inclusive construir otra nueva, ¿no? Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero David Mamani Carpio, gerente de gestión de recursos hídricos de Autodema. Ingeniero, bienvenido. Ingeniero, se acaba de anunciar un mantenimiento en la represa de Aguada Blanca, ¿no? Y este mantenimiento podría generar tal vez algunos inconvenientes a la población de Arequipa por la calidad de agua, por la coloración que podría presentar. Pero quisiéramos de parte suya primero saber en qué condiciones se encuentra esta represa en este momento. Yo pediría a la población de que no se preocupe de la coloración ni la calidad, todo va a estar controlado. Toda esta actividad iniciamos el siguiente mes, en septiembre, pero lo cual ha sido previamente coordinado con los señores de Sedapar, sobre todo por la calidad. De manera que lo que se va a hacer es una limpieza de la pantalla metálica que se tiene colocado inmediatamente encima o sobre la represa existente, ¿no? De manera que no se va a perjudicar en la calidad de agua. Y aparte de eso, vamos a tener a cargo, por supuesto, un ingeniero civil que va a estar como residente y le van a acompañar un ingeniero químico, un biólogo que va a estar en permanente control de la calidad y aparte un hidrólogo, ¿no? De la cantidad, de la fluidez del agua. Es decir, digamos, cuando usted dice se va a hacer una limpieza de la pantalla metálica, hablamos de, por así decirlo, de lijar las impurezas, limar y luego pintar la misma. Claro, correctamente. ¿Esas impurezas no van a caer al agua? De todas maneras van a caer, ¿no? Pero todo va a ser controlado. Lo que se va a hacer es aplicar chorros de arena, ¿no? Que es similar a lo que conocemos como lijado. Se saca toda la pintura existente, todo el óxido, todas las impurezas inorgánicas que se adhirieron a la plancha metálica. Y luego de eso, pues nuevamente tres capas, ¿no? De pintura, su anticorrosivo primero, su pintura y luego su material bituminoso, ¿no? Para que el agua pues no haga contacto directo con el material metálico. Pero además de esto, ¿qué otras características tiene Aguada Blanca? Aguada Blanca nos comentaba hace un momento que es una represa muy antigua, de la década del 70, es decir, ya tiene casi 50 años de funcionamiento. ¿Qué otros problemas presenta esta represa? Que es la principal que abastece a toda la población de la ciudad. Por supuesto, es una represa ya de muchos años, casi de la década del 70. Es una presa monolítica de concreto, antigua por supuesto, ¿no? Una represa del tipo sólido, ¿no? Así como las represas que se hacen de tierra y todo eso. Pero este material es pura concreto. Hecho con el pasar del tiempo, y usted sabe, el concreto, pues cuando hace frío, se contrae y en la calor se expande, ¿no? Ese fenómeno de contracción y estiramiento pues hace de que el concreto presente fisuras, ¿no es cierto? Entonces, y esas fisuras obviamente pues el agua va a correr por ahí. Para evitar eso se ha colocado una pantalla metálica de acero en toda la longitud del dique. Un acero de casi 1 pulgada de espesor, ¿no? O sea, prácticamente se ha forrado internamente con acero. En otras palabras, se ha forrado todas las fisuras existentes, de manera que la presa queda impermeable, ¿no es cierto? Y al pasar del tiempo y en contacto con el agua, esta pantalla metálica, por el mismo hecho del material, usted sabe que el fierro con el óxido con el oxígeno del agua, pues hace reacción, ¿no? Así es. Esas cosas forman materiales nocivos, ¿no es cierto? Los cuales son cerrados, tapados, adheridos con pintura y material bituminoso para que no haya contacto. Pero es hecho, a pesar de eso, con la presión del agua, tiende siempre a perjudicar, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es una limpieza total de eso. Garantizando, por supuesto,
calidad del agua, ¿no? Y para evitar mayor contaminación. Ahora, pero la infraestructura como tal presenta algunos daños que ameritan una intervención posterior de mayor importancia. Obviamente, ya al pasar de los años, esta estructura tiene más de 50 años. Quiere decir que ya cumplió su vida útil, ¿no? O sea, a nivel de proyecto ya se puede inclusive construir otra nueva, ¿no? De manera que se está haciendo también un estudio. Perdón, con el pasar del tiempo, obviamente que esto se colmata, ¿no es cierto? El material fino, siempre, como el agua proviene de los cerros circundantes, de las cuencas circundantes, trae material fino, O sea, sedimentos. lo cual se sedimenta y en las capas más abajo, pues esto ya se cementa, ¿no? Es una sedimentación, prácticamente se ha vuelto roca, ¿no es cierto? Y con la presión del agua, imagínense, estamos hablando más de 10, 20 metros, ¿no? Casi 100 metros entonces. Y pensar que la presión del agua cada metro equivale a un peso de 1000 kilos, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, ese peso hace de que el sedimento se solidifique, ¿no es cierto? Se petrifique. En todo caso, lo que se está haciendo, y por supuesto las capas superiores todavía no estaría en proceso. Y lo que estamos haciendo más bien es un proceso de estudio batimétrico para ver hasta qué altura tenemos ese sedimento, ¿no es cierto? Cosa que no se sabe. Claro, eso es lo que está ocasionando que se reduzca la capacidad útil de almacenamiento. Obviamente, lo reduce, ¿no? Lo reduce porque ya no tiene la capacidad inicial para el que se ha diseñado. Claro, Por la supuesto. capacidad inicial eran cerca de 43 millones de metros cúbicos. Exacto. Y ahora el Eso volumen útil es 22 millones. No, eso es lo que queremos saber a ciencia exacta con ese estudio. Ya. Para ver, claro, hasta dónde y qué volumen útil tenemos. O sea, ¿no? Cuando se dice entonces vida útil o volumen útil de 22 millones de metros cúbicos, es una estimación que no se obedece a un estudio barimétrico para saber si exactamente no se sabe exacto cuántos cubos, cuántos metros cúbicos o qué capacidad tiene útil actual, ¿no es cierto? Pero eso no implica de que el agua o el recurso se va a reducir, ¿no? De repente se puede pensar de que como se está llenando abajo, está reduciendo y no va a haber agua. No. El recurso tenemos de sobra suficiente y garantiza la dotación para toda la población. Digamos, el problema podría estar en el proceso de potabilización, en todo caso, por la presencia de estos sedimentos. Claro. Y los elementos que sean parte y de los ellos. elementos nocivos que siempre existen, ¿no? Por la presencia de las minas o los materiales que Ahora, circulan. ahí también hay un problema con la compuerta, que Sí. es lo más, digamos, importante a intervenir en el corto o mediano plazo. Claro, por supuesto. Esta compuerta de limpia, se llama así la compuerta de limpia o de purga, no ha sido abierto mucho tiempo, ¿no? Se ha realizado las labores de limpia ya pues una vez desde que se construyó la presa y de ahí para acá pues no se ha vuelto a abrir, ¿no? De manera que ya pues se encuentra adherido, si se quiere decir soldado a los marcos, ¿no? Para eso se han tenido 3 estudios de consultores renombrados, ¿no? Primero de ellos ha dado resultado de que la compuerta, el material de la compuerta se ha colocado muy débil. Un segundo estudio nos dice que inclusive que esta compuerta la han colocado al revés, ¿no? Entonces, de manera, y un tercer estudio que también nos confirma sus defectos, ¿no? Entonces estamos también en eso, ¿no? ¿Qué tan urgente es atender este tema, ingeniero? Es necesario, por supuesto. De todas maneras, no será pronto, pero para después se tiene que evacuar todo el líquido, ¿no? Todo el agua almacenada para hacer limpieza ahí, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo usted considera que debería hacerse esta intervención? Eso va a ser a largo plazo, no va a ser pronto, ¿no? Eso a largo plazo. Para lo cual tenemos otras represas de contingencia, de manera que no se cree de que vamos a dejarlo sin agua a Arequipa, ¿no? Eso no de ninguna manera, ¿ya? Pero de hacerlo tenemos que hacer. Tenemos que hacer. De repente, después, a largo plazo, sacar estudio de costos, ¿no?
si los costos para rehabilitarlo, hacer limpiarlo, ponerlo como nuevo la presa, nos costaría igual o de repente nos cuesta más que construir una nueva, ¿no? Entonces, para eso también estamos proyectándonos. Es decir, en la Esto, misma ubicación se podría en la construir misma, una sí, nueva, es una posibilidad, ¿no? Si dependiendo de los costos que de usted los costos, ¿no? Si los suelte en los costos, estudios. claro. Menos mal, por unos metros más arriba de nuestra presa de Aguada Blanca, se dispone de la topografía correspondiente, el material igual, ¿no? Material rocoso, entonces, en ese estudio. Pero son estudios a largo plazo que estamos en proyección. Como parte de este mantenimiento, CEDAPAR ha anunciado de que habría, y ya usted también ha comentado, que habría una coloración amarilla, ¿no?, en el líquido y que esto no representaría mayor riesgo para la salud, es decir, para el consumo humano de este recurso. Sin embargo, también se ha advertido, ingeniero, que la presencia de algunos metales pesados o la mayor presencia de manganeso podría complicar el proceso de potabilización del agua. Y esto podría originar, por un lado, la suspensión del mantenimiento para evitar un eventual desabastecimiento en el tema del agua de consumo humano para la población de Arequipa. Pero en este momento, ingeniero, ¿no es posible hacer una evaluación allí para determinar si este escenario se podría presentar o descartar? Sí, si es que no lo hemos hecho más antes es justamente por eso, ¿no? Por coordinar, por realizar las coordinaciones con CEDAPAR. Todas las coordinaciones se han realizado sumamente detallados, de manera que no se va a afectar a la calidad. Y si va a cambiar coloración, pues por supuesto CEDAPAR tiene su plan de tratamiento. Entonces ellos se equiparon, han equipado su contingencia. Y en caso de haya coloración, tienen que tratar o tienen sus plantas de tratamiento, entonces han visto su capacidad hasta dónde pueden tratar. Y de la misma manera de la presencia de los elementos químicos, ¿no? Como manganeso y fierro. Ellos hasta ahora tienen preparados su contingencia, ¿no? Hasta qué nivel de contaminación pueden tratar. Por eso que vamos a empezar en coordinación estrecha con los señores de CEDAPAR, ¿no? Como le vuelvo a repetir, de nuestra parte van a estar profesionales permanentes que vayan controlando la calidad. En cuanto noten algo por encima de lo conversado, CEDAPAR nos dirá, pues ya paren ahí porque, ¿no es cierto?, me están contaminando. Entonces, pero no va a ocurrir eso. Le garantizo que no. Pues son 9 metros de desnivel que vamos a bajar. Esos 9 metros se va a limpiar. Ahora, hay necesidad. Nosotros quisiéramos bajar un poco más, pero previa autorización de CEDAPAR. ¿En estos momentos estos 9 metros están libres o todavía tienen agua? Ya tenemos libres, listos para empezar los trabajos de mantenimiento. Eso ya está coordinado con CEDAPAR. Perfecto. Ingeniero, pero también nos interesaría saber la condición operativa de las otras represas. Autodema está a cargo, además de lo que es la operativización de Aguada Blanca, del dique de Españoles, del Fraile y del Pañe. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando entrevistamos al anterior gerente de Autodema, el ingeniero Sixto Palomino, nos indicó que el Pañe sí urgía ser intervenido y de hecho tenía que vaciarse. En este momento, el Pañe tiene más de 79 millones de metros cúbicos de agua almacenada. ¿Qué condiciones técnicas tiene esta represa? El Pañe, como el Fraile, tienen las mismas características o el mismo problema que le acabo de... o sea, sedimentos, problemas con la compuerta también. Exacto, también, ¿no? Sedimentos solidificados por el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo en el Fraile, que tiene más altura. Y en el caso del Pañe había la presencia de cianobacterias también por estas algas como consecuencia de la crianza de truchas en esa zona. Ese es un problema que se nos ha presentado. Pero como disponemos de otras represas de manera, por eso nosotros trabajamos en coordinación directa con CEDAPAR, ¿no? Si CEDAPAR nos comunica de que hay presencia de cianobacterias, inmediatamente lo cerramos esa represa, ¿no? Y dotamos de agua de las otras que tenemos. Claro, pero tampoco se podría mantener cerrada de manera permanente porque en no. 3-4 meses ya empieza la época de lluvias y podría rebosar y ponerle en riesgo esta represa. Claro, no se mantiene cerrado porque estas bacterias no tienen
muy largo la vida, ¿no? Entonces, tiene un periodo de vida, días, ¿no? Unos 3, 4 días. Se reproducen, desaparecen, inmediatamente abrimos el otro. De manera que no representa mucho peligro. En ambos casos, en el fraile y el paño, usted me decía, tienen los mismos problemas. Tienen Así problemas de es, sí, sedimentos, tienen sí, problemas de la compuerta. claro. En ambos casos también, ¿qué tan urgente es hacer una intervención? Por supuesto que la magnitud es uno diferente del otro, ¿no? Entonces, en este caso, lo que más nos urge es abocarnos a lo que es Aguada Blanca. Y por supuesto el fraile y el pañi también, ¿no? Pero no de tanta complejidad tanta urgencia como lo tenemos en Aguada Blanca. Ujú. Ingeniero, lo que llama la atención es que aparentemente, y entiendo que no es su responsabilidad, no se conocen las condiciones técnicas exactas, es decir, no existe una evaluación técnica profunda para saber en qué condiciones se encuentran cada una de las represas que administra Autodema, ¿no? ¿Y esto debido a qué, ingeniero? Ahora, que en el futuro cercano, tenemos proyectado hacer los estudios batimétricos de todas las represas, ¿no? Para saber qué tanto de volumen tenemos afectado, ¿no es cierto? Ahora, que se haya hecho o no se haya hecho, bueno, pienso que haya sido un factor económico u otras cosas, ¿no? Pero digamos, es un tema muy importante y álgido considerando Ahora sí. que es agua, el recurso vital para el desarrollo de Por supuesto, de Arequipa y de la provincia. Claro, como ya pasaron tanto tiempo, entonces, ahora, si lo dejamos pasar eso, va a ser ya un problema, ¿no? Y va a ser responsabilidad. De manera que por eso que estamos abocados a hacer esos estudios. Claro, en el pasado, cuando Autodema pertenecía a INADE, existía lo que se denominaba un comité de seguridad de represas, que evaluaba técnicamente las condiciones operativas de las represas con especialistas y expertos, incluso extranjeros, internacionales, que venían a hacer una evaluación y nos decían cómo estaban las cosas. En esa época se realizó la apertura de la compuerta una vez. Desde ahí ya no se ha vuelto. ¿Compuerta de qué represa, ingeniero? Esto sí, de Aguada Blanca. Y después no se volvió. Y en el caso del fraile y el pañe. fraile también, ¿no? Ahí hicieron una sola vez y de ahí ya no se ha vuelto. Y en este momento, ¿usted cree que sea necesario, si no se tiene la conformación de un equipo similar, convocar a instituciones que estén vinculadas a este tema para tener esta evaluación técnica? No, tenemos un consejo de Cuenca. ¿Pero tienen los especialistas que puedan hacer ese tipo de evaluación? Por supuesto que se convoca a especiales, ¿no? Y son especialistas pues más sofisticados, ¿no? Entonces, en ese caso, se convoca, previa coordinación con el Consejo de Cuenca y todo eso. ¿Y se tiene previsto hacer esta evaluación técnica? Primero estamos abocados en el levantamiento batimétrico, que nos va a decir qué tanto se ha reducido el volumen. O sea, en función de eso, vamos a convocar los especialistas ya necesarios, ¿no? Pero sí se va a hacer. ¿Y en cuánto tiempo se podría tener una evaluación? El estudio batimétrico ya tiene que hacerse este año. Está en proceso ya, en proceso de contratación. Ha habido unos pequeños retrasos. O sea, ¿Autodema va a costear los recursos? De levantamiento batimétrico, sí. Ya tenemos en solicitud, en camino. Y digamos, hacer una evaluación técnica de las condiciones de la infraestructura. Posterior a eso ya se hace. ¿Quién tendría que hacer ese trabajo? Obviamente depende de los costos, ¿no? Si los costos sobrepasan nuestra capacidad, tenemos que pedir el gobierno regional y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué tan urgente es hacer todo esto, ingeniero, en un escenario siempre de déficit de agua? Si bien en este momento se tiene garantizada la campaña agrícola, se tiene garantizada el agua que necesita la población humana, ¿no? Siempre hay un déficit porque crece, pues, la actividad agrícola, crece la demanda poblacional. Entonces, por eso incluso se habla de la necesidad y la urgencia de construir nuevas represas, pero obviamente construir nuevas represas va a tomar tiempo. Obviamente. Elaborar expediente, perfil técnico, hacer la licitación, entrar a la etapa constructiva. Más sencillo sería darle mantenimiento a lo que tenemos en este momento. Pero como usted dice, no sabemos todavía las condiciones técnicas en las que se encuentran y es necesario hacer una evaluación para ello. Por supuesto. Entonces, ¿no es cierto? ¿Eso en qué situación nos deja como Arequipa, ingeniero? No, al inicio les dije que no tenían por qué preocuparse ni alarmarse, porque la cantidad de agua que disponemos de la oferta es suficiente como para abastecer a la demanda, inclusive de todo, ¿no? De todo, no solo poblacional, industrial, minero, eléctrico, todo, ¿no? Le digo con números, en este momento, a la actual, ofertamos una cantidad de 15 metros cúbicos por segundo.
Y la población de todo Arequipa requiere un poquito más de 2 metros cúbicos. Consumo humano. Consumo humano. El resto son para agrícola, minera, todo el resto. Y si en el peor de los casos faltase, no lloviese, no contribuiría a las cuencas, tenemos la capacidad de abastecer con esa misma cantidad por lo menos durante 6 meses. De manera que no hay peligro, no se tiene ningún riesgo de quedar desabastecido la ciudad de Arequipa. Aunque sea prematuro todavía hablar de la próxima temporada de lluvias, ingeniero, ¿tienen Claro. ustedes alguna información de qué periodo de lluvias vamos a afrontar entre diciembre y marzo del siguiente año? Bueno, eso depende de esto, ¿no? De la pluviosidad, de las lluvias, ¿no? Pero no, nosotros, como le digo, tenemos reservas de sobra. O sea, con lo que tenemos en este momento, ¿hasta cuándo nos No, alcanza? eso es lo que le decía, ¿no? Tenemos reservas. Si es que no lloviese, tenemos garantizado para adoptar unos 6 meses, por lo menos. Si es que en caso se secaran las lluvias, cosa que no va a ocurrir, pues, ¿no es cierto? O sea, 6 meses a partir de cuándo? O sea, no 6 meses desde ahora. Ya. En caso se produciese una sequía tremenda, no llueve, ¿no es cierto? Entonces, y si nos acabase la reserva, a partir de ahí. Es decir, si no lloviese hasta marzo, tendríamos 6 meses A más partir de marzo. para garantizar el consumo. Claro. Correcto. Así. Correcto. Finalmente, ingeniero, siempre se habla del tema de prever hacia adelante el escenario que va a afrontar Arequipa como consecuencia del cambio climático, como consecuencia de la disminución de los recursos, de los afluentes, ¿no? de la disponibilidad hídrica. ¿Usted cree que es necesario que en Arequipa se hable de una política, ya no sé si sea de Estado, una política regional, donde intervenga el gobierno regional y tal vez el gobierno nacional incluso, para ya establecer un plan, ¿no? que disponga de la urgencia, y no solo la urgencia, sino ya disponga fechas, plazos para construir nuevas represas, tal vez dejar de lado las que tenemos y pensar en un escenario futuro? Obviamente que sí, ¿no? Le decía que las represas más antiguas ya cumplieron su vida útil, ¿no? Todas las que administra Autodema cumplieron su vida útil. Por lo menos el dique de los españoles que todavía ya cumplió su vida Claro, útil. pero digamos, ya amerita hacer un nuevo estudio. Claro, el Fraile almacena Correcto. 127 millones, ya cumplió la vida útil. El Pañe almacena la vida útil más de 90, también. Aguada Blanca, que es la principal, igual. O sea, en cuanto a proyectos, cumplen la vida útil, ya amerita hacer un estudio completo, ¿no es cierto? Una evaluación completa, rehabilitarlo o construirlo de otra manera, ¿no es cierto? Eso. Entonces, necesariamente, si no es ahora, tiene que hacerse lo posterior. Bien, ingeniero, ojalá que las autoridades que nos escuchan también tomen en cuenta sus recomendaciones para evitar pues problemas posteriores, ¿no? Como le digo, claro, como consecuencia del crecimiento poblacional fundamentalmente, y no tener problemas de abastecimiento de agua en el futuro. Correcto. Muchas gracias. Rolando, gracias a ti, Marcelo. Bien, con nosotros estuvo el ingeniero David Mamani Carpio, gerente de gestión de recursos hídricos de Autodema. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.